están? Bienvenidos otra vez. Me da mucho gusto que estén otra vez acompañándome en otro video. En esta ocasión vamos a dar un proyecto personal y explicar más o menos la aplicación de lo que es la estadística inferencial. Mi nombre es Giselle Rubí, soy mangaliana, nuestro profesor es Juan Morales. Mucho gusto y bienvenidos. En esta ocasión veremos esta presentación pues un poquito diferente a las demás. Está hecho con un toque personal, algo de experiencias y obviamente la práctica de estadística inferencial. Aquí primeramente vamos a ver lo que es la introducción, vamos a ver la aplicación, el desarrollo y la conclusión. ¿Okay? Aquí vemos una presentación un poquito diferente con una manita y una gotita de agua como tipo conservación. ¿Sale? Entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué veremos? Ok, el tema que yo elegí es gráficas de control estadístico. ¿Por qué? Porque esas gráficas de control estadístico yo la implementé en la empresa donde yo trabajaba. Yo lo hice un poquito más visible, lo hice un poquito más tangible y más, ahora sí que se pueda contar, que se pueda utilizar. ¿Sale? Entonces, vamos empezando primero con lo que es una gráfica de control. Es una de las herramientas de análisis y solución de problemas de gráfica de control. Es un diagrama que muestra los valores del producto de la medición de una característica de calidad. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hablar va a ser de básicamente calidad. Ubicados en una serie cronológica, en él establecemos una línea de control central o valor nominal. Se suele ser un objetivo de proceso o el promedio histórico, es una de las aplicaciones, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. ¿Okay? Básicamente lo que vemos en esta imagen es una gráfica, obviamente hablando de redundancia, son puntos en una gráfica y se muestra cuando obviamente hay un punto fuera de control, cuando están los puntos dentro de control y de ahora sí que fuera de control. Ahí vemos lo que es analizamos cuando está dentro de nuestro control o si está fuera para hacer alguna acción correctiva. Ok, vamos avanzando. ¿Pero qué logramos con esto? Vamos a ver un ejemplo. Imagina que eres un productor de tornillos y que cada tornillo que haces debe medir entre 3.55 centímetros y 3.60 centímetros. Menos de 3.55 centímetros o más de 3.60 centímetros se consideran tornillos defectuosos. Por ende, establece tu límite de control superior en 3.60 centímetros y tu límite inferior de 3.55 centímetros. Anotas las medidas de los tornillos que produces a diferentes horas del día. Un día ves que el gráfico de control hay 7 tornillos producidos a las 3 de la tarde que están por fuera de los tornillos. ¿Qué pasó ahí? La respuesta al primer interrogante es: ¿adquieres control del proceso? Siguiendo el ejemplo de los tornillos, el paso siguiente es determinar por qué ocurrió esta variación en el proceso. ¿Acaso fue una causa aleatoria? ¿Quizás fue una causa asignable? Entonces, primero vamos a ver qué son esos tipos de causas. Veamos algunos términos antes de conocer qué tipos de gráficas hay. Causa asignable. Dice: si consigues hallar una causa concreta o que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de una causa asignable. ¿Okay? Es el tipo de causa que debemos de corregir. Por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. Causa aleatoria: cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volvería a repetir, hablamos de una causa aleatoria. También se le suele llamar variaciones naturales o causas naturales. Es el tipo de causa que presenta en la vida misma, fortuita. Ejemplo, son la curva de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. Entonces son unos ejemplos. Límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. En español, en las siglas en inglés UCR. Límite inferior de control, el opuesto al anterior, es decir, el valor más pequeño. ¿Ok? LIC en español y LCL en inglés. Límite central de control, con las siglas LCC en la línea central del gráfico. Entre más cerca están los puntos a la línea, más es estable el proceso.
Pero ¿para qué nos sirve? Con lo que hemos detallado hasta el momento ya tenemos varios beneficios definidos. Análisis del proceso, que pues obviamente vamos a analizar cómo nos está yendo en el proceso. Es un control estadístico del proceso, un análisis con gráfico de control donde estableces los límites de control. Te permitirá analizar ese proceso y determinar qué es lo normal de él, cuando algo no está bien o si ha mejorado o empeorado a través del tiempo. Un proceso analizado con esta herramienta es un proceso controlado, que es precisamente el segundo beneficio. Control del proceso. Conoces el comportamiento del proceso, cómo se comporta, es estable, se mantiene, qué tan frecuente se sale de control. Esto te permite intervenir sobre el proceso para mejorarlo. Este a continuación es el tercer beneficio, mejoramiento del proceso. No basta analizar y controlar el proceso, es necesario mejorarlo. Con el diagrama de Schwartz identificamos dónde se generan las fallas y tenemos datos de entrada para hacer análisis, causas en áreas de plantear soluciones a las fallas. ¿Ok? Entonces básicamente esos son los tres por qué, para qué nos sirve. Básicamente en el proceso que yo manejaba aplicamos los tres. Con estas gráficas aplicamos los tres, hacemos un análisis del proceso, que es lo que estábamos viendo. Aplicamos un control, ahora sí controlando lo que son los picos y alzas de variaciones, y mejoramos el proceso. ¿Cómo? Pues que ya no hubiera variaciones y estuviera bajo un control. ¿Para qué? Para una mejor calidad. Tipos de gráficas de control. Aquí vamos a entrar a los tipos. Gráficas de control por variables. Las características de calidad que se miden es una variable continua. Peso, pulgadas, temperatura, etc. Si ese es el caso, podemos graficar basados en la tendencia central, overlay X, y en el rango. Gráfica overlay X. ¿Qué tanto se está alejando las mediciones de la tendencia central? Que en este caso es la media o promedio. Por ejemplo, un nuevo trabajador o nuevos instrumentos de trabajo harían que las mediciones se alejaran más de la línea central. Gráfica R. ¿Qué tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en una dispersión de un proceso dentro de una muestra? En otras palabras, el rango es la resta del valor más grande con el valor más pequeño de una muestra, lo que nos permite determinar la variabilidad. El valor resultante es plasmado en un control gráfico para ser comparado con el rango de otra serie de muestras. Con esto logramos ver si hay una presencia de uniformidad de los puntos ubicados, sí o no, para intervenir. Gráfica overlay XR, que es la que vamos a utilizar. Utilizamos ambos tipos de gráficas cuando se mide una relación específica de calidad con la tendencia central y la dispersión. En ese sentido, ubicamos una gráfica ligeramente encima de la otra y analizamos el comportamiento de cada uno. Es básicamente lo que hicimos en lo que es el punto práctico. Gráfica de control por atributos. Piensa en una característica de calidad basada en un atributo por el cumplimiento con respecto a una especificación. Lo hacemos con variables discretas. De aquí se derivan 4 tipos de gráficos: gráfico P, gráfico NP, gráfico C y gráfico U. El gráfico P en el medio de los porcentajes de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 100 productos y 10 de ellos tienen al menos un defecto y una fracción defectuosa es de 0.1. Este valor se ubica en el gráfico sobre la Y. Gráfico NP. A diferencia de P, este valor no es una fracción, es el número de unidades defectuosas de una muestra. Si en una muestra de 100 productos, 10 de ellos tienen menos de un defecto, 10 será el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. Gráfico C es el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. En este caso, los defectos por producto se cuentan y establecen con un valor para definir a partir de cuántos defectos una unidad es defectuosa. Por ejemplo, al número de zonas desgastadas de una chaqueta de cuero, si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Gráfico U. Similar a P, pero parte del gráfico C es en el que medimos el porcentaje de defectos de una unidad durante el periodo de muestreo. Ok, hasta ahí vamos con la introducción. Ahora sí vamos a meternos a lo que es la aplicación. Entonces, en este caso analizamos una empresa aeroespacial. Yo estaba trabajando en esa empresa aeroespacial. Veíamos muchos tipos de variables en el proceso, pero la que más se adentraba o la que más nos causaba conflicto era
una varianza en lo que es los niveles de concentración de salinidad del agua. En esta empresa aeroespacial se soldaban tubos para, pues obviamente, ductos para el aire, para no sé, aire acondicionado, para el gas, el combustible de los aviones y aeronaves de línea comercial o militar. Entonces, se soldaban. Para eso, obviamente la soldadura debe de tener un punto puro, o sea, no debe tener sal para que no se oxide. Entonces, tenemos esa condición, no tenemos que permitir que esa agua tuviera más de 20 microsiemens, pero el límite que yo ponía era 15, para que en ese punto, en 15, nosotros tuviéramos una chance de ahora sí hacer un refresh en lo que es el proceso o hacer un cambio de aguas y poder seguir con el proceso. En este punto yo manejaba lo que es el lavado ultrasónico, que es donde se lavaban las piezas antes de soldar, que es casi el último paso. Entonces, el proceso de limpieza ultrasónico, pues obviamente metíamos todas las piezas en una canasta y lo sumergíamos, así más o menos se ve en esa imagen, lo sumergíamos en una tina de jabón. Pues obviamente el jabón era alcalino, duraba alrededor de unos 10 a 15 minutos. De ahí se elevaba con una grúa, se pasaba a enjuagar con un agua pues obviamente desalinizada o agua que no tenía los microsiemens, pues obviamente un agua normal. Le vieron un poquito. Dice, en una empresa espacial se manejan diferentes tipos de procesos para que las piezas que ahí se procesan tengan un nivel de calidad especial, ya que, como ya sabemos, todas las piezas procesadas aquí se instalan en uno de los medios de transporte más usados para trasladarse a largas distancias, como lo sabemos, es el avión. Es por eso que todas las operaciones que veremos son muy superficiales por seguridad. Obviamente no les voy a poder comentar todos los detalles que son del proceso. Le voy a dar un poquito, pues ahora sí que información, pero no detallada por seguridad, porque es una empresa americana que no nos permite obviamente sacar información muy específica de esos procesos por seguridad. Entonces, básicamente les estoy explicando lo que es el proceso. Se metía a lavar en un jabón alcalino y de ahí se iba a enjuagar. ¿Okay? Todas estas piezas tienen un proceso. El proceso de nosotros, que es la limpieza ultrasónica, era uno de los procesos más sensibles y que ocasionaba cuellos de botella más comúnmente. Cuando yo ingresé a este puesto, en esta empresa, había una variabilidad de alzas en lo que son los cambios de agua o refresh que se decían. Esos cambios de agua se referían a que si teníamos, no sé, de 3 a 15 corridas diarias, en ese lapso de tiempo se hacía un refresh. Se tiraba todo el agua, que alrededor eran 350 galones, se tiraba toda esa agua y se volvía a llenar. ¿Para qué? Para que no estuviéramos fuera del límite y obviamente saliéramos de lo que son la norma que nos exigía, pues obviamente las reglas americanas de los clientes. Entonces, constantemente se salía de control o se salía de lo que es el límite. ¿Por qué? Porque hacían mediciones, pero pues ellos lo hacían ahora sí que muy esporádicamente. Y a veces sí se llevaba un control de decir cuándo se iba a hacer la medición, pero otras veces no. Entonces no sabíamos cada cuánto se tenía que cambiar, específicamente se cambiaba cada que se necesitara. No sabíamos cómo controlar ese proceso. Entonces, para eso hicimos un análisis que vimos primeramente las piezas. Ahí voy a mostrar en el proyecto en el que estoy presentando, voy a mostrar el proceso y pues cuáles eran los puntos rojos en donde se ubicaba. Pero básicamente entraban alrededor de unas 500 piezas diarias a lo que es el proceso. De esas 500 piezas logramos identificar que cierto número de parte venía un poquito más sucio que otros y hacía que obviamente se hiciera una alza en la conductividad.
Después de que aplicamos nuestro proceso de control gráfico, estuvimos observando ese tipo de anomalías. Después de eso se hizo un reajuste en lo que es el proceso y se mandaron esas piezas otra vez a doble limpieza de grease, que era para desgrasar, y obviamente venían un poquito más limpias. Además, no se juntaban todas, tenían una varianza en lo que es la entrada y salida de ese material. Quiere decir que no se juntaba todo ese material en una sola corrida, sino que dejaban pasar, no sé, 5 horas para que viniera la otra tanda de ese tipo de material. Entonces, con este tipo de gráficas podemos ver y identificar en dónde y por qué nos está saliendo el proceso. Entonces, vamos avanzando un poquito. Proceso crítico. ¿Por qué proceso crítico? Porque en esos puntos era donde el material avanzaba o se quedaba estancado. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, es un proceso en el cual si no haces ese lavado, no avanzas a la siguiente operación. Entonces, ese proceso era uno de los más con más cuellos de botella que se pueda tener en esa empresa. ¿Cómo es el cuello de botella? Eso quiere decir que el material, al no tener una fluidez, queda estancado, ya sea por falta de personal, por un fallo en lo que es la producción, en lo que es la planeación o en lo que es el control del proceso, que es el que estábamos analizando. Entonces, veamos aquí a dónde están ubicados lo que son los lavados ultrasónicos, que era lo que yo manejaba. Al principio del proceso era lavado inicial, cuando llegaban los tubos de proveedor, lavado inicial. De ahí se iban a inspeccionar cómo llegaban. De ahí se iban a corte y doblado, iban a hacerle ya los números de partes a los que iban a ir dirigidos para pues, diferentes clientes. Corte y doblado. En el doblado obviamente se van y se engrasan, pero no es una tal forma de que se quedan ahora sí que súper inmanejables. Entonces de ahí se pasaba a la inspección, otra vez inspeccionar cuál era el corte y cuál era el doblado de la pieza. De ahí se iban al grindeo. Grindeo simplemente les dan detallado. ¿Para qué? Para que la pieza se mire un poquito pues más presentable y no tenga rebabas, que es lo que pues, obviamente nos puede cortar. De ahí se iba otra vez al lavado ultrasónico. Entonces ya vamos identificando. El proceso de lavado ultrasónico no solamente se hace una vez. Lo que estamos viendo aquí en la presentación son 3 veces. Al inicio, en medio y al final. En medio era uno de los procesos más incontrolables. ¿Por qué? Porque ahí se venía la mayor cantidad de piezas que venían de grindeo, que venían de inspección. Entonces, a veces si se brincaban de inspección y grindeo a lavado ultrasónico. ¿Por qué? Porque se puede brincar esa operación. Entonces, había muchos números de parte, mucha producción. Lo que hicimos con el control de gráficas era avisar a los gerentes, avisar a los supervisores que esos números de parte nos alteraban el proceso, que esos números de parte nos sacaban de nuestras filas. Teníamos que parar alrededor de 3 a 4 horas, era lo que se paraba si el nivel de microsiemens salía de nuestro límite. Entonces, nosotros con esas gráficas de control le mostrábamos a los gerentes, obviamente, que no estaba bien y que teníamos que hacer un reajuste en nuestra rutina. Entonces, lavado ultrasónico se iba a inspección, de ahí se iba a soldar y de ahí a lavado final, ¿ok? Otro cuello de botella. ¿Por qué? Porque a veces había piezas que se tenían que retrabajar y se volvían a ir al lavado final, ¿ok? Entonces, aparte de las piezas que vienen de control normal, se iban las que iban a retrabajarse y también se tienen que volver a lavar. Entonces, ahí tenemos otro punto crítico. Antes de que nosotros pusiéramos lo que es el control estadístico de la gráfica visualmente y habíamos analizado, no se podía hacer esto. ¿Por qué? Porque no teníamos un control, no se veía tangiblemente qué era lo que estaba pasando y por qué había ese cuello de botella. Entonces, a partir de ello, tuvimos un poquito más de noción de qué era lo que estaba pasando y qué podíamos hacer.
y después de ahí obviamente se iba a inspección final. Estoy hablando, como les había comentado, estoy hablando superficialmente, no puedo darle muchos detalles de qué era lo que pasaba, porque es una empresa aeroespacial, es una empresa americana que no nos da muchos detalles y no puedo infiltrar muchos detalles de número de partes, de número de piezas, o sea, no puedo, pero les estoy dando un poquito de la idea de cómo estaba organizado esta corrida de piezas y cuáles eran los puntos clave, que era lo que nosotros tenemos que identificar. Debemos identificar cuáles son los puntos de botella o puntos críticos donde nosotros vamos a atacar el problema, ¿ok? Primero vamos a identificar el problema y atacarlo. Por eso uno de los beneficios que tiene lo que son las gráficas de control es que nos ayudan a tener un control del proceso y a mejorarlo. Entonces, anteriormente así estaba la planta, de esos tenían sus puntos críticos. Ahora es un punto crítico, pero está bajo control. Entonces está igual, pero está bajo control. Tenemos un control y tenemos la visibilidad de saber qué es lo que está pasando en el proceso y por qué o cómo podemos mejorarlo, que es lo que ahorita ya tenemos. ¿Sale? Entonces vamos avanzando un poquito. ¿Cuáles eran las acciones iniciales? ¿Qué era lo que se hacía anteriormente? Bueno, esta es una hoja que actualmente todavía utilizan y es lo que es la inspección de la máquina, lo que es ver los puntos de electricidad y mecánico, que era lo que se usaba para mover las canastas, cuáles eran las bombas, los filtros, que era muy importante. Otra cosa también eran los filtros, que era obviamente cuánto se utilizaban anteriormente, antes de la gráfica, antes de que se hiciera todo ese cuello de botella. Los filtros obviamente son caros, son muy caros y pues no, la verdad, no duraba mucho y tenemos que gastar mucho dinero en eso. Y luego viene la membrana. La membrana es otro gasto. La membrana era un tipo, aparte de los filtros, era otro tipo de filtro que hacía que los microsiemens del agua, obviamente lo purificaba, hablando en palabras más comunes, lo purificaba y bajaba los microsiemens pues a cero de microsiemens, cero salinidad. Y pues obviamente el máximo de que la membrana tenía era la capacidad de 20 microsiemens. Para esto, si hacíamos cada rato, por ejemplo, aquí se miran las fechas y se miran, se lavaron tinas, se lavaron filtros, se lavaron las tinas, entonces, y se cambiaron los filtros. Entonces, esto era un proceso un poquito ya cuando se estaba aplicando y anteriormente se veía que cada rato se lavaron las tinas, se lavaron las tinas, se lavaron las tinas. Y obviamente al lavarse las tinas se tenía que vaciar toda el agua. Al vaciar todo el agua, obviamente se tenía que utilizar agua. Y esa agua venía de la membrana que se tenía que filtrar, ¿ok? La membrana tenía una capacidad. Creo que mil galones, algo así, no me acuerdo específicamente. Pero se tenía que estar cambiando la membrana y era otro gasto. Entonces, aplicando esta solución, pues ya vimos un cambio. Entonces aquí vemos un poquito más específicamente qué era lo que estábamos atacando, qué era lo que queríamos mejorar también. Entonces, de ahí lo que hice fue hacerlo más tangible. ¿Qué pensé? Ok, tenemos un control, tenemos una visibilidad de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos registrando, pero no se mira. Miramos muchos números, porque eso sí, en lo que vimos en la hoja anteriormente, veíamos números, veíamos checklist de, ok, sí se está haciendo, sí se está registrando esta conectividad, pero ¿en dónde están quedando esos números? Esa era mi incógnita. ¿En dónde quedan esos números? ¿Quién los revisa? ¿Por qué no se miran esos números? ¿Y qué se puede hacer para que nosotros tengamos un control de esos números? Se me ocurrió y dije, ¿por qué no aplicar un control estadístico con una gráfica? Pero no nada más que quedara en el técnico, que era lo que yo hacía, yo manejaba ese tipo de datos. No, que lo viera todo el mundo. ¿Para qué? Para que ellos también estuvieran enterados y se sintieran más parte del problema. Entonces, lo que yo hice fue hacer esta gráfica. No sé si puedan verla muy bien, pero alcanza a apreciar que dice resultados, ¿ok? No vamos a poner
no, pues análisis, no, resultados. ¿Cuáles son los resultados de nuestras mediciones diarias? Nosotros medíamos 2 veces por turno, en total eran 4 mediciones. Entonces, yo hice esta gráfica, hice como tipo, podría decirse ¿cómo se puede decir? Pues hice una tipográfica en blanco, puse mi límite superior, puse mi límite inferior y puse también en dónde podría estar ubicado el parámetro entre lo aceptable, ¿ok? El nivel rojo era que ya no podía estar más tiempo esa agua utilizándose. El nivel naranja era para avisar que ya iba a llegar al rojo y que se tenía que hacer algo. Y el nivel de abajo, por si que no tiene ninguna coloración, pues obviamente era que estaba dentro del control del proceso. Como podemos observar, en esta gráfica era una que ya hemos utilizado pues una semana, creo que es casi una semana. Se mira que el proceso va dentro del control y sube en un pico. ¿Qué pasó ahí en ese pico? Trabajaron muchas piezas muy grasosas, no se siguió el procedimiento por X o por Y, y obviamente tuvo ese pico más alto que pudo haber durado otros 2 días, pero no se pudo porque pasó este percance y lo notaron ahí y cambiaron el agua. ¿Cómo podemos saber que cambiaron el agua? Que tiraron 350 galones, porque del pico de hasta arriba cae hasta el cero. Entonces, ahí podemos observar qué es lo que pasó. Podemos ir directamente a cuestionar a la persona qué pasó, por qué pasó, cómo lo podemos mejorar, ¿me entienden? Entonces, si ustedes quieren aplicar esto en sus empresas, pueden irse primeramente con el personal a investigar cuáles son las fallas, cuáles son los defectos más comunes, y de ahí empezar a hacer nuestra gráfica, ¿ok? Hacer nuestros límites, cuál es lo que deseamos, cómo estamos y obviamente qué es lo que no queremos. Entonces, nos fuimos directamente con el personal y dijeron, no, pues pasó esto y el otro. Entonces dijimos, no, ok, queremos mejorar para que no vuelva a pasar eso. Pusimos otro control de que no sabes que este día no se van a hacer estas cosas y así, ¿no? Entonces, esos son uno de los procesos que yo hacía. Aquí vemos otras 2 gráficas, creo que son de otras 2 semanas diferentes, y vemos cómo se comporta la gráfica, cuáles eran los picos. Y en este caso hubo 2 picos que eran nada más, aquí por ejemplo va subiendo normalmente como debe de subir, y de ahí hay un pico enorme que se dio por otra razón, y ahí vamos enumerando las razones por qué hay pico, y de ahí se hizo un refresh. Los refresh no caen hasta 0 porque nada más se tira la mitad, entonces nada más como que para sobrevivir el resto del turno. Entonces hicieron eso y pues obviamente también cuestionamos, hicimos una observación y mejoramos el proceso. Igual la otra gráfica pasó lo mismo. Entonces aquí ya vamos viendo qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con nuestra gráfica, ¿ok? Qué es lo que nos da a entender y lo que las demás personas pueden entender con esto. Entonces con esto ya estaba un poquito más definido, un poquito más claro para las demás personas que no estaban dentro del proceso, que no lo controlaban. Ya estaba un poquito más claro, ellos ya podían entender un poquito mejor, ya lo analizaban y ya hacíamos entre todos un grupo para poder hacer mejoras. En ese sentido se llamaban Kaizen o se llamaban Six Sigma. Son procesos, son herramientas de calidad que pues nosotros también ya sabemos y que aplicamos en este tipo de situaciones para mejorar. Entonces, esta herramienta de estadística nos ayudó para las herramientas de calidad, que son mejorar, que son tener un control del proceso. Ok, vamos a hacer, como les dije, no puedo poner número de piezas y nada de eso por seguridad y porque no se me permite, pero yo recolecté estos datos
de una de las mediciones que vimos anteriormente y hicimos un análisis. Ok, datos recolectados. Primer turno, si pusimos 2 mediciones, que fue lo que es de un solo día, 2.7 y 3.7. Lo que es el día 11, día 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? De primero y de segundo turno hay dos mediciones. Lo que vamos a hacer en Meetup es unir estas dos gráficas y ver en dónde hay un mayor error, o donde, nos está haciendo ese problema o ese pico. Entonces, lo que hicimos fue recolectar esos datos, ponerlos en una gráfica y irnos al desarrollo. Ok, vamos a ver los análisis de esos resultados que nos dio ese estudio de esos datos. Ok, vamos a irnos al control estadístico. Nos fuimos a Meetup, yo lo hice en esta vez, fuimos a Meetup, metimos los datos y de ahí ya ven la lectura 1 y la lectura 2. Nos fuimos a las herramientas de estadística en Control Chart, variables, chart for subgroups, y lo que ya he comentado que ya vamos a utilizar XBAR Error. Ok, entonces de ahí nos fuimos y ahí nos está pidiendo que elijamos obviamente las columnas que vamos a analizar, los datos que vamos a analizar, y de ahí le dimos a la lectura 1 y la lectura número 2. Ok, entonces le dimos OK y ahí nos muestra los resultados. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que se alcanza a observar? Podemos ver que la gráfica, como ya hemos visto anteriormente, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y hay un pico y baja. ¿Ok? Esta es la lectura número 2. Y la lectura número 1 se mira que hay un control que está dentro del control estadístico. ¿Esto por qué pasaba? Ok, puedo explicarles un poquito. Pasaba porque en el turno de la noche había un poquito más variabilidad, porque yo era la que controlaba ese proceso. Yo era la que estaba dando rondines, preguntando, viendo las mediciones, haciendo el análisis, qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba. Entonces, en el turno de la noche, pues yo no podía cubrirlo, no había persona que cubriera en el turno de la noche. Pero se tenía esa medición y esa incógnita. ¿Qué pasaba? Pues tal vez en algún momento se descuidaban las personas, en algún momento no se escurrían bien las piezas, en algún momento se metían piezas que no eran, y pues obviamente se hacía esa alza o se miraba el pico de que variaba. Entonces podemos observar en esta tabla cuáles eran los valores que salían del control o dónde podíamos aplicarlo. ¿Ok? Entonces se mira básicamente que está el punto afuera, que no debemos de tenerlo, que debemos de atacarlo, que debemos de ver qué es lo que pasa ahí. Está dentro del límite pero un poquito fuera, ¿no? Entonces es lo que podíamos analizar, qué es lo que pasaba. ¿Sale? Entonces hacemos ese análisis y podemos observar qué es lo que nos beneficiaba y qué es lo que no nos beneficiaba. Aquí se mira más o menos que es básicamente lo que yo hacía. Esto lo hice ahorita, yo no trabajo actualmente en esa empresa, pero es básicamente lo que yo hacía. Yo solamente puse esta gráfica para que las demás personas pudieran ver cómo se controlaba el proceso. De hecho, en la gráfica yo le puse gráficas de control estadístico de variables del proceso. Entonces aquí, si se alcanzan a ver, si pueden darle zoom ustedes, van a ver que básicamente es una gráfica de control del proceso, que es lo que analizamos en el último tema de estadística, que pueden irnos, regresar y checar todos los documentos y vean que sí aplicamos lo que es el control estadístico. Entonces básicamente vemos unidas estas dos, si unimos estas dos tablas que nos dio Meetup, básicamente nos da lo que estamos viendo en la tabla física. Entonces la herramienta de Meetup sería un poquito más control, que nosotros llevamos personalmente, ir haciendo lo que es el análisis y guardar obviamente la evidencia, porque este pizarro se borraba. Yo también hacía eso, guardaba la evidencia, lo hacía físicamente y lo iba guardando como un historial. Eso es lo que podemos hacer también con Meetup, guardar el historial y ver en qué puntos obviamente de la historia
del histograma de variables podíamos hacer una mejora. Ok, como conclusión, como final, ¿qué era lo que nosotros mejorábamos aparte de tener un control estadístico? ¿Qué era lo que hicimos? Pusimos un control del proceso visual. ¿Qué es eso? Pues obviamente todas las personas que no estaban 100% involucradas en el proceso se pudieron involucrar y estuvieron 100% de acuerdo en todas las decisiones que se hacían, en todas las modificaciones, en todos los cambios. Estuvieron 100% de acuerdo y estuvieron más adentro de la problemática de los cuellos de botella que se hacían en ese proceso. 2. Ahorro de agua. ¿Por qué ahorro de agua? Y es el por qué puse una manita en lo que es al principio de la presentación. Yo soy técnica ambiental y a mí me preocupaba aún más lo que es el ahorro de agua. Entonces, con lo que hicimos con este proceso, con este control estadístico, ¿qué hicimos? Que se ahorrara el agua, se ahorrara las veces que hacíamos el vaciado de las tinas, que tirábamos el agua. Pues aprovechamos aún más el agua. Yo hice un proceso desde Kaizen, yo hice ese proyecto y lo tengo en la empresa, lo hice, de ahorro de agua, de ahorro de energía y de ahorro de inversión del personal. Entonces, sí se puede, sí hicimos muchos ahorros. ¿Por qué ahorro de agua? Pues ya lo comenté. ¿Por qué ahorro de energía? Porque para hacer todo eso, todo ese cambio, todo ese tipo de cosas que se hacían para tener el control del proceso, se gastaba energía, tenían que pagar, y para volver a prender los calentadores, permíteme ese pequeño detalle, se calentaba el agua. Entonces para eso se tenían que prender unas tipo como calentador, como una tipo barrita de electricidad que calentaba una placa para calentar el agua. Entonces se gastaba mucha energía para volver a prender esas paletas de metal. Tardaba mucho tiempo. Otro, ahorro de inversión del personal. ¿Por qué? Porque ellas personas se les pagaba tiempo extra, se les pagaba para que fueran a hacer ese proceso. Entonces, todo lo que se puede ahorrar son 4 cosas, algo muy sencillo, pero todo lo que se puede ahorrar si tenemos nuestro proceso en control estadístico. Podemos aplicar esta herramienta que es muy útil y en lo personal lo recomiendo. Yo lo utilicé, yo lo apliqué y 100% recomendado. Podemos aplicar esto y aparte de todo es fácil, entonces no nos complicamos tanto la vida, lo aplicamos y vemos los resultados. Por aquí también ustedes pueden aplicar este método y hacer un ahorro como yo lo hice, y pues obviamente pues ya tener un poquito más de simpatía entre todos su jefe o algo así. Entonces, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Todavía no da el tiempo, faltan 2 minutos, pero pues podemos decir que lo que es el control estadístico, lo que es el ahorro, lo que es, ahora sí que todo lo que podemos hacer con esta herramienta son base, son clave para poder tener un mejoramiento, no nada más en nuestra empresa, sino del mundo. Porque nosotros como ingenieros industriales, aparte de tener la misión de mejorar procedimientos, de hacer procedimientos, de tener una calidad, tenemos la obligación de ayudar al medio ambiente con ideas innovadoras. ¿Para qué? Para ayudar a ahorro de agua, de luz, de todo lo que podamos ahorrar para cuidar a nuestro ambiente. Ya pasó el mes de la Tierra, pero quiero hacerles un recordatorio de que nuestro logo de ingeniero industrial tiene en medio una barra de estadística y tiene una plantita. A mí se me figura eso, pero yo creo que es eso. ¿Por qué? Porque podemos mejorar estadísticamente todos nuestros procesos y ayudar al medio ambiente. Entonces, lo que yo digo y como conclusión, apliquen esta herramienta. Es muy sencilla, es muy práctica y nos ayuda 100% recomendado. Entonces, muchas gracias nuevamente por ver el video, por verme a mí. Denle like, manita, aunque yo sé que es para calificación, pero denle like. Si les gustó,
cómo lo apliqué y pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima presentación y pueden suscribirse y ver los demás videos. Profesor, muchas gracias, profesor, por ver el video. Si se quedó hasta el final, muchas gracias y espero que pues se haya servido un poquito de lo que yo hice para ver cómo se aplican las herramientas estadísticas y ver obviamente pues que si le eché ganas y que estuvimos adentro del proceso, no nada más ahorita sino anteriormente. Entonces muchas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego. Vamos a pararlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Me da mucho gusto que estén otra vez acompañándome en otro video. En esta ocasión vamos a dar un proyecto personal y explicar más o menos la aplicación de lo que es la estadística inferencial. Mi nombre es Giselle Rubí, soy mangaliana, nuestro profesor es Juan Morales. Mucho gusto y bienvenidos. En esta ocasión veremos esta presentación pues un poquito diferente a las demás. Está hecho con un toque personal, algo de experiencias y obviamente la práctica de estadística diferencial. Aquí primeramente vamos a ver lo que es la introducción, vamos a ver la aplicación, el desarrollo y la conclusión. ¿Okay? Aquí vemos una presentación un poquito diferente con una manita y una gotita de agua como tipo conservación. ¿Sale? Entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué veremos? Ok, el tema que yo elegí es gráficas de control estadístico.